La final de la Copa Oro 2021 será nuevamente entre las selecciones de México y Estados Unidos y se ha dado muchísima polémica a lo largo de los años de si este torneo está arreglado para que estas sean las dos selecciones que constantemente lleguen a disputar este título regional de la CONCACAF, y sé que muchísimos de ustedes lo han estado comentando en los últimos días ahora que se repite una vez más. Por eso es que el día de hoy vengo a hablar sobre si realmente la Copa Oro está arreglada para estas dos selecciones. A continuación. Y es que esta es una polémica que edición tras edición de la Copa Oro se termina dando y es el tema más comentado cada vez que sucede, y sé que desde el día que se ratificó que la final nuevamente será Estados Unidos-México ya ustedes mismos lo están comentando. Entonces voy a ser muy directo y les voy a dar mi opinión, que creo que se termina acercando mucho a la realidad, pero de nuevo es solamente mi opinión porque no lo puedo terminar de asegurar. Pero se los digo, para mí la Copa Oro está arreglada. No, lo que está es acomodada, y esto sí me parece que es evidente, y es la razón por la cual el torneo se disputa siempre en Estados Unidos, porque a la CONCACAF no le funciona ver partidos ya de eliminación directa con estadios vacíos. Esto evidentemente se termina dando en fase de grupos porque hay partidos que inevitablemente tienen poca afición y poca gente allá en Estados Unidos, pero es que estas dos selecciones son las que más llevan afición al estadio, tal vez con alguna otra excepción como El Salvador, Honduras, Guatemala, que también pueden meter muchísima gente, pero es que es evidente que la local y la selección mexicana son las que más afición tienen allá en Estados Unidos. Entonces casi que me atrevería a decir que CONCACAF lo que quiere es que las dos lleguen al menos a semifinales, y por eso las acomoda en cuadros distintos del torneo para que al menos en dos partidos de cuartos de final estén presentes y al menos en las dos semifinales también estén. Ya para la final lo que quiere es que llegue al menos una para que se pueda dar esa asistencia, para que sea mucho más vistosa la final de la Copa Oro. Pero eso para mí resume toda la polémica que les estaba diciendo. Creo que simplemente la CONCACAF lo acomoda para que en cuanto a asistencia estas dos selecciones lleven muchísima gente a los estadios durante varios partidos del torneo. Y es que desgraciadamente por la confederación en la que estamos y por la realidad que pasan muchísimos de los países de nuestra región, es que la Copa Oro se termina disputando siempre en Estados Unidos, y es muy difícil que algún día se juegue en otra parte, porque imagínense una Copa Oro en Jamaica, la cantidad de afición que podría tener en todos sus partidos. En Estados Unidos es dichosamente, digamos, para la CONCACAF un país en el que están concentradas aficiones, o bueno, personas de todos los países de la CONCACAF, y por eso es que es tan conveniente. Es una situación muy específica que no se da en ninguna otra parte del mundo, entonces es muy conveniente que la Copa Oro se esté disputando en cada una de sus ediciones allá en Estados Unidos, y que no importa el partido, siempre va a haber un poco de afición. Es evidente que si Jamaica juega en Jamaica va a tener estadio lleno, pero los demás partidos no van a tener prácticamente a nadie porque cuesta mucho que la gente viaje a ver esos partidos. Entonces se aprovecha el hecho de que todas esas aficiones están ya de todas formas allá en Estados Unidos y los partidos se disputen allá. Y para explicar un poco más sobre el acomodo que les estaba diciendo, y que Estados Unidos va por un lado y México por el otro, hasta esta edición 2021 fue que se realizó un sorteo de verdad con evento para poder acomodar a cada una de las selecciones, y aún así no se hizo bien del todo, pero bueno, ya casi llego a eso. Antes del 2021 realmente la CONCACAF no comunicaba muy bien cómo se realizaba ese sorteo, pero siempre terminaban apareciendo Estados Unidos en los grupos A o B y México en los grupos C y D, o bueno, viceversa. El asunto es que una terminaba en los primeros dos grupos y la otra en los otros dos, porque en los cuartos de final se enfrentaban el primer lugar del A contra el segundo del B y viceversa, y el primer lugar del C contra el segundo del D y viceversa. Entonces siempre terminaba una por un lado y la otra por el otro. Solamente en una ocasión fue que no se realizó de esta forma, y fue en la edición de 1991, la inaugural de la Copa Oro, que solamente eran dos grupos. En esa ocasión la selección mexicana finalizó en el segundo lugar por detrás de Honduras, mientras que Estados Unidos en su grupo quedó en primer lugar, Costa Rica de segundo, y por eso las semifinales fueron Costa Rica, Honduras y Estados Unidos y México. Fue la única ocasión en que estas dos selecciones se han enfrentado en Copa Oro que no haya sido en una final. En esa oportunidad Estados Unidos terminó venciendo a la selección mexicana y se metió a la primera final de Copa Oro, pero a partir de 1993 en todas las ocasiones estuvieron en lados del cuadro distintos.
Y ahora en 2021, que sí se realizó un sorteo, como les estaba diciendo, no se sortearon las cabezas de serie, simplemente se acomodaron en el orden en que estaban México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras como cabezas de serie de los grupos A, B, C y D. Y entonces de esta forma, teóricamente, como siempre se ha jugado la Copa Oro, a México y a Estados Unidos les tocaba enfrentarse en las semifinales al menos, o podían enfrentarse en cuartos de final porque iban primero contra segundo y primero contra segundo. Pero ahora casualmente se cambió la forma en la que se iban a enfrentar en los cuartos de final. Los enfrentamientos fueron entre los grupos A y D y los grupos B y C, y luego también se combinaron para que en semifinales no se pudieran topar. Entonces, si todo salía como se esperaba, México en el primer lugar y Estados Unidos también en el primer lugar, nuevamente iban a finalizar en lados distintos del cuadro. Entonces, como les digo, tal vez no es que esté arreglado, pero sí la CONCACAF es evidente que acomoda el torneo para que estas dos selecciones tengan lo más fácil posible seguir avanzando. Bueno, no sé si lo más fácil, pero que al menos no se tengan que enfrentar entre ellas antes de una final, para que sigan llevando gente a los estadios. Pero a ver, a esto era lo que quería llegar. Más allá de si el torneo está arreglado o no, de si está acomodado o no, de si la CONCACAF hace todo lo posible porque estas dos selecciones se terminen enfrentando, la razón por la cual han llegado ya a tantas finales es porque las demás selecciones no les ganan. Es simplemente que estas son las dos mejores selecciones de la CONCACAF, que se ha demostrado en repetidas ocasiones que son las que mejor llegan a representarse en esta Copa Oro. Entonces, por esa razón llegan tanto, evidentemente porque también la CONCACAF no los pone a enfrentarse previo a una final, pero es que si las otras selecciones les terminan ganando, no van a llegar y la final no va a ser Estados Unidos-México. Pero es que si no les ganan, si pasa lo que una y otra vez sucede en esta Copa Oro, siempre van a seguir llegando estas dos selecciones. Entonces, como les digo, más allá de toda la polémica, lo que tienen que hacer las demás selecciones de la CONCACAF es vencerlas, y no lo hacen. Entonces, si pierden estas oportunidades, ya después se ponen a decir que el torneo está arreglado, y desgraciadamente eso no les permite seguir avanzando a estas selecciones, no solamente avanzando literalmente en el torneo, sino también en cuanto a su fútbol, porque siempre hay excusas, siempre está arreglado el torneo para México, siempre está arreglado para Estados Unidos, pero cuando tienen la oportunidad de vencerlas para evitar que la final sea Estados Unidos-México, terminan cayendo por varias circunstancias. Es cierto que en muchas ocasiones se ha dado polémicas, pero es que del arbitraje y todo no puede ser tan recontra descarado como para evitar que una selección que juegue bien elimine a otra. Entonces, en muchas ocasiones se ha desperdiciado la oportunidad, y México y Estados Unidos siguen llegando porque son las selecciones que mejor juegan al fútbol en la CONCACAF. Y para evidenciar esto que les estaba diciendo, vamos a llegar a 16 finales de la Copa Oro, y esta va a ser la séptima ocasión que sea entre Estados Unidos y México, lo que significa que en 9 ocasiones previas no se enfrentaron estas dos selecciones en la final. Y vamos a verlo: en 1991 Estados Unidos se enfrentó a Honduras. En esa ocasión, como les dije, fue cuando Estados Unidos y México se enfrentaron en semifinales, la única ocasión en toda la historia. En 1996 Brasil eliminó a Estados Unidos en semifinales y disputó la final frente a la selección mexicana. Esta evidentemente es una excepción porque fue una selección invitada la que evitó que la final fuera entre estas dos selecciones de la CONCACAF. En el año 2000 no llegó ninguna de las dos, fue la única ocasión cuando Canadá terminó venciendo a Colombia y se llevó el título. En 2002 Estados Unidos se enfrentó a la selección de Costa Rica. En 2003 nuevamente fue México-Brasil, nuevamente fue Brasil la que eliminó a Estados Unidos y evitó esta final una vez más, entonces otro asterisco ahí. En 2005 Estados Unidos se enfrentó a Panamá y esa misma final se dio en el año 2013. Panamá nuevamente llegó a una final de Copa Oro. Luego fue Jamaica la que en 2 ocasiones consecutivas llegó, se enfrentó en 2015 frente a la selección mexicana y en 2017 frente a la selección de las Barras y las Estrellas. Así que, como pueden ver, lo que estaba diciendo, y es el mensaje que quiero que quede con este video, es posible evitar que la final sea Estados Unidos y México a través de simplemente el fútbol en la cancha, tratando de ganarle a estas selecciones. Honduras lo hizo en 1991, que quedó en el primer lugar del grupo. Esa es una de las razones. Si en los grupos, si en la fase de grupos hubieran evitado que Estados Unidos y México quedaran en el primer lugar, Canadá tuvo la oportunidad y la desperdició. Se pudieron haber enfrentado antes de la final, pero es que siempre terminan estas dos selecciones participando mejor y entonces se enfrentan en la final. Como les digo, Honduras lo evitó allá por 1991, Costa Rica que alcanzó la final allá en 2002, Panamá que en 2 ocasiones llegó a la final, Jamaica que también en 2 ocasiones consecutivas llegó a la final. Entonces es posible, hay posibilidades de que estas dos selecciones no se enfrenten en la final, y es a través del fútbol, a través de la cancha, de simplemente ganarles, evitar que sean las mejores del torneo y de esta forma no se enfrenten en la final.
pero es que si año tras año, o bueno, nuevamente, edición tras edición, son las mejores selecciones, son las que mejor rendimiento tienen y ninguna otra les gana, ¿por qué no va a ser la final siempre entre estas dos selecciones si son las que mejor fútbol demuestran en toda la región? Entonces, bueno, finalmente lo que les dije desde el inicio, más allá de decir que está arreglado, de que la CONCACAF hace todo lo posible porque lleguen a la final, me parece que lo que tienen que hacer los demás países es empezar a mejorar y ganarles. Porque si se sigue con esa excusa de que es porque la CONCACAF quiere que la final sea entre estas dos, el fútbol del resto de los países no va a seguir mejorando y seguirán reinando tanto Estados Unidos como la selección mexicana. Entonces quiero conocer sus opiniones, espero que estén de acuerdo conmigo en todo este tema de que hay que dejar las excusas y simplemente empezar a ganarles a estas dos selecciones, porque mientras sigan ellas dos ganando, me parece que tienen merecido seguir llegando edición tras edición a la final. Entonces todos esos comentarios déjenlos aquí abajo de este video y siempre con respeto, eso se los dije desde el video anterior y más en este tema polémico, no quiero que se insulten entre países, pueden comentar simplemente su opinión sin tener que insultar a nadie más. Entonces les pido muchísimo respeto aquí en los comentarios y déjenme su opinión. Si les gustó este video, dejen un like, compártanlo para que siga creciendo esta comunidad de personas interesadas por el fútbol de la CONCACAF. Como les dije, voy a sacar un pronóstico de esta final, pero saldrá el día de mañana antes de que se dispute esta final entre Estados Unidos y México de la edición 2021, pero bueno, esperen ese video. Por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.